Siguiendo con este primer set de ponencias, invito al ingeniero Jaime Cardona a exponer su trabajo titulado Eventos de olor que se pueden presentar aún bajo el cumplimiento de los estándares de inmisión de la resolución 1541 del 2013. Esto es en Colombia. Jaime está por ahí. Sí, ya. Jaime Cardona Martínez es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia, especialista en salud ocupacional, fundador y gerente general de la empresa colombiana Gestión y Servicios Ambientales. Formó parte del grupo asesor de la adaptación de las normas europeas alemanas, BDI, a normas técnicas colombianas, con el ICONTEC. Es miembro de la Junta Directiva de ACODAL, seccional Noroccidente, Colombia, y miembro de la Asociación Amigo. Además, fue ganador del Premio Latin American Quality Awards 2018, entre muchos reconocimientos. Invitamos entonces a Jaime a que nos hable de su trabajo. Gracias, Jaime, bienvenido. Gracias. Buen día para todos. En Colombia, desde el año 2013, hemos estado con una norma, que es la resolución 1541, donde se han establecido valores de referencia tanto para el concepto de inmisión en sustancias generadoras de olores ofensivos como en mezcla de sustancias. Las sustancias son las odorantes y la mezcla es la relación de las sustancias que se emiten al ambiente. Esta resolución 1541 tiene linealidad con la EN 13725 y retoma en específico dos normas importantes que vienen a ser la BDI, las normas alemanas BDI 5880 y BDI 6011 como normas sensoriales que aplica la norma. Rápidamente el enfoque de la norma colombiana está definida en 7 capítulos. Solamente para el día de hoy vamos a revisar el concepto del capítulo 3, que es donde se habla de los niveles permisibles de emisión de calidad del aire para sustancias odorantes y para mezcla de sustancias como olores. Bueno, del capítulo 3 tenemos básicamente lo que corresponde a las actividades económicas que tienen que ver con diferentes valores de referencia en unidades europeas de olor por metro cúbico y sobre todo el concepto que dice la norma, que son las unidades de olor expresadas como el percentil 98 de las horas modeladas durante un año. Adicionalmente, la norma, en el capítulo séptimo, habla de la modelación de que trata la presente resolución, se deberá realizar de acuerdo con la guía de modelación que adopta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En Colombia todavía no ha salido la guía, entonces el mismo articulado define la importancia de la utilización de los modelos AERMOT y CALPUF recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Normalmente en Colombia toda la linealidad o el trabajo que se hace en el tema ambiental tiene como base la metodología de toma de muestra y análisis de los Estados Unidos de la Agencia de Protección Ambiental definida en la USEPA, excepto en el tema de olores que se adoptó la metodología europea. Muy bien, ya Carlos definió con mucha claridad qué es el percentil 98, solamente para asociarlo un poco al planteamiento de la pregunta que queremos plantear con un ejemplo específico que hemos traído para presentarlo el día de hoy, es que la norma colombiana está en el percentil 98 y todavía aún permite
un 2% de presencia de olor. No está definida si la presencia de olor pueden ser 28 minutos por día o 175.2 horas corrientes, donde se genere el valor de, digámoslo así, incumplimiento de la norma. Para eso, entonces, tenemos un ejemplo que hemos trabajado y donde hemos podido mirar y empezar a responder esta pregunta. ¿Por qué se podría presentar eventos de olor en receptores sensibles aún cumpliendo la resolución establecida en Colombia? Miremos para una zona urbana de interés donde hay diferentes receptores. Cuando corremos al percentil 98 vemos la proyección y digamos el cumplimiento de la norma. Para este caso es de 3 unidades de olor europea por metro cúbico. Y si empezamos a hacer unos ejercicios en función de verificar en qué momentos y cuánto, de acuerdo a la modelación, nos presenta un valor por encima de la norma, encontramos que cuando corremos los 50 eventos en un año máximo horarios, ya vamos viendo de que el valor de referencia de la norma para estos receptores sensibles va aumentando, solo en 50 eventos horarios. Pero si lo presentamos para los 50 eventos 5 minutales, encontramos que este valor ya va generando un tema que va sobrepasando el valor de referencia en muchos más receptores que se tienen definidos dentro del área de estudio. Entonces, aquí como para mirarlo en una transparencia más completa, nos damos cuenta que aunque se tenga el cumplimiento de la norma en el percentil 98, hay unos análisis complementarios de 50 eventos horarios y 50 eventos 5 minutales que van a estar por encima del valor de referencia a la norma. Esto, pues, obviamente, lo primero que nos lleva a concluir es que las actividades que generan olor nunca vamos a poder encontrar cero olor. Van a haber actividades que van a seguir teniendo estos problemas de olor y que por lo menos, así Europa, como lo presentó Carlos, se tengan ya unas actividades y un análisis más profundo de ese percentil 98 a un percentil 99, 99.5. Digamos que todavía nosotros en Colombia seguimos con el estándar del percentil 98. Y lo otro que como conclusión les puedo presentar es que los modelos como resultado de nuestro servicio evidencian que el cumplimiento de los estándares de emisión no implica que no volverán a suceder eventos de olor. Por lo tanto, es importante que las autoridades ambientales comprendan el fenómeno para gestionar adecuadamente las posibles quejas reincidentes posteriormente. Los modelos en su aplicación deben ser correctamente interpretados a fin de permitir ser herramientas útiles para la gestión de los olores y, asociado a esta otra conclusión, los modelos de dispersión, percentil 98, máximo horario, máximo 5 minutales, que aclaro que no son lo único que se puede analizar para verificar que así se esté cumpliendo la norma, sino que adicionalmente para ratificar que hay otras alternativas de verificar esas 175 horas que se presentan como el percentil 2 de incumplimiento de la norma, podrían representar ser importantes indicadores que permitan trazar unas adecuadas metas en el PRIO. En Colombia, el capítulo 5 de la resolución 1541 habla de unos planes de reducción de impacto por olores y en ella establece básicamente lo que tiene que ver con metas. La meta que se establece allí no necesariamente es el valor de cumplimiento del estándar de referencia. Para este ejemplo, la meta para una actividad avícola, que es el que se le quiso presentar o que se presentó el día de hoy, no necesariamente la meta tiene que estar en relación al cumplimiento de esas 3 unidades europeas por metro cúbico, sino que puede establecerse una meta que queda a discreción de la autoridad ambiental para para validar o no esa meta dentro de ese plan de reducción.
En Colombia, digamos que se tiene que generar mucha cultura en este sentido porque no todas las autoridades ambientales, no todo el territorio nacional en cabeza de las autoridades que hacen y ejercen la vigilancia y control de los recursos naturales y específicamente en este tema de olores, tienen muy claro esta situación. Entonces, la misma norma dice que si en algún momento se presentan eventos de olor, en ese orden de ideas, entonces se toman otras medidas más exigentes para los emisores como tal. Este es un trabajo que primero lo hemos planteado en Colombia y obviamente que está orientado a generar un tema de cultura técnica dentro de la aplicación de las normas. Finalmente, como se ha generado esa discrepancia, entonces les dejo esta reflexión del médico psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, donde es importante tenerlo presente. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en realidad. Muchas gracias. Gracias, Jaime. ¿Hay alguna consulta para Jaime? Allá atrás. Buenas tardes, Héctor Vergara por acá, en Barométrica. Mi consulta, Jaime, está orientada a lo siguiente. ¿Qué experiencia tienen ustedes en virtud de que tienen esta resolución? Por ende, entiendo que debe ser fiscalizable y cómo la autoridad ambiental lleva a cabo estas fiscalizaciones o cómo se evalúa o se compara con este estándar que ustedes ya tienen. Bueno, gracias Héctor por tu pregunta. Me parece que me da la posibilidad de hacer una interpretación o por lo menos trasladarles una interpretación adicional de la norma resolución 1541 que aplica en mi país. Digamos que este es un tema que recién apenas estamos explorando en Colombia, ¿cierto? No tenemos muchos trabajos en los que hubiésemos podido defenderlos o sustentarlos ante la autoridad ambiental. Mas, sin embargo, nuestra autoridad ambiental que cubre todo el territorio en el tema de vigilancia y control, digamos que tiene que empezar en un proceso de esta cultura técnica y en el mundo de los olores que todavía no está muy definido. Hemos encontrado esa dificultad, incluso la misma norma que en este momento está en revisión, fundamenta su quehacer en las sustancias generadoras de olores ofensivos, en los odorantes, más que en la mezcla como olores. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se tiene es que esas sustancias odorantes es el primer paso de cumplimiento que exige la resolución 1541. Llega hasta tal punto de que si se incumple el tema de sustancias odorantes, yo lo he dicho y lo coloco entre comillas como un castigo, se entra a hacer la parte sensorial, a hacer el tema o se aplica el tema de las metodologías por la parte sensorial de mezclas generadoras de olores. Muy incipiente este tema, son digamos experiencias que recién las estamos presentando en el seminario internacional que hicimos en Colombia la semana pasada, donde participó el ministerio. Primero nos dice y nos abre la posibilidad de que la norma sea revisada y ajustada, pero también digamos que son experiencias iniciales que se generan en nuestro país en este sentido. ¿Hay alguna otra pregunta? Allá. Buenas tardes, señor Cardona. Más que nada me gustaría pedirle una opinión a propósito de la experiencia que usted tiene, la aplicabilidad de la norma de la resolución que nos indica. Y lo digo porque nosotros en Chile adolecemos de normas referidas a olores, ¿cierto? Sin embargo, nuestro reglamento de evaluación de impacto ambiental nos obliga a revisar normativa internacional. Y dentro de esa normativa, en los estados propios que señala el reglamento, que es bien claro, lo indica. Y no está señalada Colombia, así tampoco otros países, como Reino Unido, por ejemplo.
Entonces, mi pregunta más que nada es solicitar una recomendación respecto de la aplicabilidad o la homologación de esa norma a nuestro territorio, pensando que nosotros tenemos el inconveniente que no tenemos regulación sobre el territorio. Por lo tanto, traer una norma internacional de Europa, de Australia, que son súper exigentes, nos podría llevar a un problema mayor, digamos, respecto a la valoración de los impactos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendación hace, si es posible, las disposiciones de la normativa de Colombia, traerlas a Chile y utilizarla para la valoración de los impactos? Bueno, en esto lo que pensamos nosotros inicialmente, para responder tu pregunta, que no es una pregunta fácil, que es bastante difícil, es cómo está la norma, cómo se concibió la norma para Colombia. Ahí hay que tener unas diferencias y hay que plantearlas con mucha claridad. Lo primero es que Chile es un país que tiene cerca de más de 25 años en esta experiencia de olores. Nosotros en Colombia, la norma es del año 2013, llevamos, quienes hemos estado trabajando en este tema, unos 8, 9, de pronto acercándonos a los 10 años. Entonces, de entrada ahí hay una diferencia, ¿cierto? Estamos, digamos, nosotros en Colombia empezando. Cuando les comenté que la resolución 1541 del 2013 tiene linealidad con la N 13725, con las normas alemanas BDI 5880 y 6011, digamos que también pudimos tener la posibilidad de incorporar esa metodología que ya estaba validada y desarrollada en Europa a nuestra normativa. Pero déjeme decirle, no ha sido fácil la aplicación de la resolución 1541 en nuestro país. Entonces, mal haría en dar una referencia con un país como Chile, que ha tenido tanto desarrollo en el tema de olores, y decirles que la norma nuestra puede estar o por lo menos muy cercana o mejor a la norma chilena. Lo que sí quiero responder con mucha claridad es que no ha sido fácil. Todavía en Colombia el definir valores de referencia tan bajos como los que presenté para este ejemplo ha sido un tema de mucha discusión, y sobre todo que no se cuenta con un personal dentro de las autoridades ambientales que insisto, son los que como objeto tienen la vigilancia y control de la interpretación de este tipo de resultados. Creo y respeto mucho el trabajo que han hecho aquí en Chile, y me parece de pronto que no soy la persona apta para responder esa pregunta, si realmente se deben comparar con la norma colombiana. Muchas gracias, Jaime. Yo tengo una consulta. ¿Existe en Colombia planificación territorial? Y si no existe, ¿cómo creen ustedes? Y en eso invito también a mi colega Robert, que nos puedan indicar cómo eso ha incidido en la aplicación de la normativa o cuánto ha enredado todo el tema. Bueno, en Colombia sí existe ordenamiento del territorio, obviamente, pero no está asociado al cumplimiento de la resolución 1541. Entonces, digamos que seguramente por algunas consideraciones a nivel internacional y consulta, como se le han hecho al profesor Anton Van Harrivel y al ingeniero Carlos Nietzsche Díaz, se deben incorporar. Hemos estado hablando de ese tema y se deben incorporar. No sé si mi paisano, el ingeniero Robert Corrales, tiene algo para complementar en ese sentido. No, básicamente, de acuerdo con lo que responde Jaime, el ordenamiento como tal existe, se hace desde hace mucho tiempo. Lo que es reciente es la normatividad. Entonces estamos todavía dentro del proceso de que todas estas instalaciones nuevas que deben tener dentro de sus criterios iniciales el cumplimiento de una nueva normatividad, digamos que este proceso, esos frutos los vamos a ver en los siguientes 5 o 10 años, diría yo, porque ya hay un elemento con el cual medir y con el cual tomar decisiones sobre si una instalación se puede o no instalar en un sitio determinado, lo cual no existía desde el año 2015 hacia atrás.
Ha habido siempre ordenamiento del territorio, pero el introducir en ese criterio de ordenamiento el tema del olor para la comunidad y para la implementación de las diferentes instalaciones es reciente. Con lo cual estoy diciendo directamente que ya es un elemento de criterio. Hay otras normas, por ejemplo, para fuentes fijas, emisiones de contaminantes criterio, para ruido y para calidad del aire, sí está más relacionado y se fundamentan más en el tema de ordenamiento del territorio. Muchas gracias, Jaime.